Hola a todas, a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tengo el privilegio de estar aquí entrevistando al arquitecto Gustavo Romero, un arquitecto que me han pedido que entreviste ahí en mi canal de YouTube. Y el arquitecto fue mi profesor en aquellos tiempos de 90 y tantos aquí en el taller Machet. Hola Arqui, ¿cómo está? Pues muy bien, muchas gracias aquí por la entrevista, darnos la oportunidad de comunicarnos aquí con los compañeros. Muy bien. Muy bien, aquí. Pues vamos a tener una pequeña semblanza del arquitecto Gustavo Romero. Gustavo Romero Fernández es un arquitecto mexicano nacido en la Ciudad de México en el año de 1940. Es arquitecto y maestro en la Facultad de Arquitectura por la UNAM con especialidad en vivienda. Cuenta también con estudios en desarrollo urbano y vivienda por la Universidad Nacional de Colombia y la IHE en los Países Bajos. Es profesor titular a tiempo completo en la licenciatura y posgrados de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es coordinador de la línea de investigación Arquitectura, Diseño, Complejidad y Participación, conocido por sus siglas ADCP, y del Diplomado a Distancia Diseño y la Planificación Sustentable. A nivel internacional ha sido invitado como profesor conferencista en universidades como la Universidad Nacional de San Salvador, en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, La Habana, Cuba, la Universidad Politécnica de Madrid, España, la Universidad Católica de Louvain, Bélgica, Universidad de Nueva York, Estados Unidos, Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago de Chile, Universidad Nacional, Universidad de los Andes y Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, Universidad Dalhousie en Nueva Escocia, Universidad McGill en Canadá, entre otras. Ha participado en el diseño y planeación participativo de proyectos urbanos y habitacionales con diferentes ONG. Fue jurado del Programa de Mejoramiento Barrial DF entre los años 2007 y 2010 y de las mejores prácticas de Hábitat ONU y Dubái, 2010. Vamos a comenzar con esta entrevista. Arqui, ¿por qué decidió estudiar arquitectura? No lo sé, ¿No? nunca lo supe. Sencillamente, digamos, yo realmente quería ser médico psicoanalista. Mi padre era médico y mi hermano era médico, el mayor, y decidí no estudiar medicina. Y entonces quería yo estudiar historia en segunda instancia o estudiar psicología también. Y bueno, finalmente como una tercera instancia me atraía algo de la arquitectura, sin tener muy claro qué era eso. Y finalmente, bueno, entré a arquitectura y me metí en toda esta cuestión de la corriente fuerte que es el meterse en esto, ¿no? Y bueno, esa fue ya dentro de ella, bueno, pues primero tuve una atracción, como sucede con casi todo el mundo, primero porque pues te enseñan la gran arquitectura, ¿no? Es decir, la gran arquitectura de los monumentos y todo ese tipo de cosas. Y entonces evidentemente pues todo el mundo nos sentimos fascinados y tenemos la concepción errónea de creer que nosotros vamos a hacer eso, ¿no? En un momento dado. Entonces eso es, digamos, muy relativo, ¿no? Pero es la atracción. Entonces, bueno, en realidad la carrera es muy absorbente, en el momento dado de meterte y con muchas cuestiones, ¿no? Y con toda una serie de planteamientos que ahora yo veo muy críticamente, ¿no? Por ejemplo, el decir que somos artistas. No somos artistas, ¿no? Eso puede llegar a ser alguien arte con la arquitectura, pero no es una definición, ¿no? De principio. La arquitectura es muchas cosas, pero no es ninguna de sus cosas, ¿no? Es decir, no es costo, no es tecnología, no es economía, no es arte, no es tecnología, es todo, ¿no? Es decir, es un conjunto de cuestiones, ¿no? Pero desgraciadamente existe mucho esa idea de hacerle creer a la gente que el arquitecto y la arquitectura son grandiosas. Bueno, la gran arquitectura es muy grandiosa porque además cumple un papel en la sociedad para el poder y el dinero. Siempre ha sido la arquitectura del poder y del dinero, fundamentalmente, ¿no? Y entonces lo que sucede es que en realidad la mayor parte vamos a trabajar en la arquitectura cotidiana, en la de todos los días, ¿no? De alguna manera. Pero todavía más grave, ¿no? En el momento dado, en estas escuelas de arquitectura no se enseñan todas las arquitecturas, se enseña solamente la gran arquitectura. Y entonces la mayor parte de los estudiantes no conocen el otro mundo, ¿no? Podríamos decir que la arquitectura profesional tiene que ver con el 30% de la población. La población que son las clases medias, modernas, que tienen recursos para poder pagar
una arquitectura que tenga, digamos, los costos, las capacidades que se conocen en el desarrollo de las sociedades modernas. Pero la mayor parte de la población está fuera, ¿no? No tiene, pero además, lo más grave, los arquitectos en general en la enseñanza se les da muy poco, aunque ya existe, bueno, a partir del autogobierno que se planteó una apertura sobre mucho mayor, bueno, se sigue, ¿cómo se llama? Se abre más, pero no se abre la educación, porque los seguimos educando igual, como si fueran a trabajar con ¿cómo se llama? Solamente con la arquitectura que podríamos llamar, entre paréntesis, formal, ¿no? Y entonces cuando tienen que trabajar en otros ámbitos de la arquitectura, con otras lógicas de producción, de patrones sociales, de formas económicas, entonces los arquitectos no tenemos las herramientas para capacitar eso. Entonces, bueno, eso yo lo fui descubriendo posteriormente, ¿no? Y tuve digamos, unos 10 o 15 años de trabajo tradicional. Pero bueno, eso ya será otra pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿usted estudió aquí cuando era Escuela Nacional de Arquitectura? Así es, era la Escuela Nacional de Arquitectura. Yo entré en el año 58 a la facultad y bueno, empecé a ser profesor del año 66. No he dejado de ser profesor. Primero básicamente en la licenciatura. En el 76 el autogobierno formamos unas partes del posgrado y desde esa fecha yo soy profesor del posgrado, ¿no? También, ¿no? También doy, digamos, estoy actualmente en el campo de conocimiento de arquitectura, ciudad y territorio, ¿no? Bueno, entonces estoy en los dos ámbitos, también estoy en la especialidad de vivienda. Bueno, entonces ese ha sido mi campo docente. Y ahorita acaba de obtener el título de doctorado, ¿no? Bueno, sí, por diferentes razones, los títulos de grado, además de la arquitectura, no eran realmente un sentido para los arquitectos hace muchos años, ¿no? Porque no existía, bueno, yo diría todavía que es muy pobre la investigación y la reflexión en arquitectura, y ya existía menos, ¿no? Inclusive, ¿cómo se llama? Pero nosotros precisamente formamos la primera generación ¿cómo se llama?, de maestros en arquitectura en el año 70, 71, 72 yo hice la maestría en esa época, pero vino el autogobierno y nos quedamos parados. Por esa misma situación, después, 40 años después, en el 2012, me recibí de maestría con varios de los compañeros, porque ya nos reconocieron todo el proceso y ese tipo de cosas, ¿no? Y después de terminar la maestría, en el 2015, empecé a hacer el doctorado por varias razones. En primer lugar, porque siempre es una experiencia muy interesante el poder hacer una reflexión, en el caso mío, histórica y de las propuestas. Yo la hice sin tener beca ni nada, lo hice al mismo tiempo de todo mi trabajo académico y todo. Segundo, porque se le requiere mucho para cuestiones de la propia academia. Por ejemplo, yo había sido muchas veces jurado, parte del jurado de los doctorados, pero si no tienes el doctorado no puedes ser el tutor, a pesar de que por los temas yo era realmente el verdadero tutor. Y entonces, bueno, eso ahora que que pude lograr la tesis del doctorado, ya el grado, pues ya podré, digamos, también ser el tutor ya formal de algunos compañeros, ¿no?, que me lo requieran. Bueno, precisamente 2 días después de ser doctorado pude ser mi primer jurado como doctorado, que lo hice con un exalumno mío de la licenciatura y la maestría, pero que ahora estaba haciendo el doctorado en estudios latinoamericanos, ¿no? Es decir, en otro área del posgrado. En fin, esa es más o menos la cuestión de los títulos, ¿no?, del asunto. ¿Y quiénes recuerda como sus profesores? Bueno, muy significativamente tuve profesores que tuvieron un gran impacto en mi, ¿cómo se llama?, en mi historia, ¿no? Principalmente 2, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Primero Álvaro Sánchez. Álvaro Sánchez fue un profesor muy especial, no sé si tú tuviste oportunidad de conocerlo. Él era una gente que rompió con muchos cánones en la facultad, ¿no? Siendo él una gente muy formada dentro del campo de la tecnología,
siempre fue un gran desarrollador de proyectos, por ejemplo. Por dar un ejemplo, había muchos arquitectos, haciendo el Palacio de los Deportes, por ejemplo, ¿no? En el que estaba desde Candela, Peirí, bueno, pero ellos hacen el esquema. El que hace todo lo demás era Álvaro Sánchez, ¿no? El que hacía posible que eso realmente hubiera un proyecto ejecutivo, y él se dedicó mucho. Yo tuve, entonces fue un profesor que nos abrió muchas expectativas. Fue el primer profesor que en teoría introdujo a Marx, cosa que era el escándalo en esta escuela, que alguien introdujera a Marx, ¿no? Porque es una escuela muy conservadora. Y entonces, introdujo este pensamiento en la clase de teoría. Y yo tuve oportunidad de trabajar con él, además en el Museo de Antropología. Él solo llevaba todo el proceso administrativo por parte de la constructora. Él siempre fue un agente en la parte, pero al mismo tiempo en la academia fue siempre un promotor de nuevos espacios, de nuevas búsquedas, de nuevos aspectos, ¿no? Se metió en muchos campos para tratar de entender más profundamente la arquitectura. Ese fue uno de ellos, a pesar de que teníamos concepciones un poco diferentes, ¿no? De lo que era la arquitectura en ese sentido, ¿no? Pero un tipo que te impulsaba mucho, el profesor de maestría nos introdujo mucho a Christopher Alexander, y nos introdujo mucho, inclusive fue pionero de poner cosas de programación en arquitectura, en la computadora. Fue también un experto de la computadora, sistematizó una gran cantidad de trabajo. Y otro también fue mi profesor, también tuve una relación muy estrecha, Ricardo Flores, que también era una gente extraordinaria, con una gran sensibilidad, con un trabajo. Él era como el opuesto, ¿no? Porque era un arquitecto él sí, casi un artista, ¿no? En un momento dado, en la creencia de ser un artista muy creador, muy personal, pero un tipo con una gran apertura conceptual, ¿no? Le tocó hacer obras muy significativas de experiencias diferentes, pero sobre todo esta capacidad de buscar cosas, ¿no? Diferente, ¿no? Entonces, con Ricardo también tuvimos una relación tanto en el proceso de enseñanza como posteriormente, ¿no? Como profesores y ese punto. Yo creo que esos serían dos de mis profesores fundamentales, ¿no? Yo al contrario no tuve mucha atracción con los arquitectos de gran nombre, ¿no? Es decir, no me atraían los Star System, ¿no? Es decir, siempre tuve como una situación de crítica a los Star System, ¿no? Algunos de ellos, no totalmente, conocí muy poco a Candela, que no era tanto, le tocó ser Star System, pero un tipo más de otra forma, ¿no? Él era una gente con una propuesta muy constructiva, todo se hacía con cascarones, ¿no? Entonces, eso tenía sus características, en fin, pero era un personaje pues casi de talla mundial, ¿no? De alguna manera. Yo nunca fui muy amante del funcionalismo, ¿no? Tuve más del lado de los organicistas y en ese tipo de cosas y en fin, esa fue no sé qué otra pregunta podías. Sus compañeros, ¿qué recuerdas de sus compañeros? Tuve compañeros también de una gran calidad y una gran capacidad de los que siempre aprendí un montón, ¿no? Ese tipo de cosas. Recuerdo de quienes yo tuve una relación desde estudiante, por un lado a Carlos González Lobo. Nosotros desde segundo o tercer año tuvimos, me acuerdo, un primer concurso en que estuvimos sobre unas escuelas, ¿no? Y que a mí me sorprendió esta enorme capacidad de imaginación formal, orgánica de Carlos y tuvimos muchos encuentros y sesiones. Después estuvimos juntos en el proceso del colegio de profesores, en el autogobierno, evidentemente, también en formar el posgrado de 76 de arquitectura y fuimos siempre muy compañeros en muchas cosas y él fue una de las gentes que más se interesó en las cosas que yo había hecho junto con otros compañeros. Pues inclusive fue mi último tutor del doctorado. Desgraciadamente murió antes de que yo pudiera terminar el doctorado. Siempre impulsó notoriamente. Otra gente que también fue para mí clave fue Rubén Vargas, que es un arquitecto de una enorme capacidad, que también fuimos profesores un tiempo. Él ha estado más dedicado a la obra directa, ¿no? En lo que se estudió con Kenzo Tange y después en México, ha hecho varias obras muy diversas, de una también gran calidad formal. Por ejemplo, entre otras cosas, tiene
¿cómo se llama? Las albercas de su hermano, Nelson Vargas, ¿no? Porque los dos éramos nadadores, ¿no? Fuimos nadadores toda la vida, ¿no? Y seguimos siendo nadadores, ¿no? Y Nelson era más chico que nosotros, pero siempre estuvo muy cercano en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es creo que son de los que también Miguel Hierro, ¿no? Que con él he compartido muchísimas cosas también. En fin, hay más compañeros que tuvimos varias cosas. Bueno, evidentemente Jesús Barba ya muerto, ¿no? También, bueno, fueron compañeros que siempre tuvimos una discusión muy amplia. Rafael López Rangel, ¿no? Que también fue mi primer tutor del doctorado, que también se me murió. En fin, porque ya todos estamos viejos, ¿no? Entonces ahí estamos también en ese proceso. ¿Y qué alumnos recuerda que hayan sido sobresalientes? Pues he tenido un montón, ahí sí he tenido un montón. Sería, bueno, el primero de ellos, Germinal Pérez Plaja, que fue con una gente que construyó el autogobierno, fue mi alumno, y después fuimos coprofesores del autogobierno, y el primer taller que formamos él y yo, que es el taller ahora, el EDUC, pero que antes era el taller 11, y bueno, él evidentemente fue una de las gentes así muy, muy antiguas, él, Alfonso González, que también era una gente que también todavía sigue bregando, ¿no?, en las cosas ecológicas y todo ese tipo de cosas. Con ellos aprendí, ellos me introdujeron al pensamiento ecológico radical, ¿no?, desde los fines de los años 70, ¿no? Mis alumnos les debo también esa cuestión, y muchos más, ¿no?, de alguna manera, pero sobre todo en los últimos he tenido unos alumnos con los cuales ahora formo el grupo de Arquitectura, Diseño, Complejidad y Participación, principalmente, bueno, inicialmente y principalmente por su gran capacidad intelectual y organizativa, que es José Salceda, José Útcar Salceda, es uno de ellos, con el cual he venido trabajando desde hace 15 años, hemos construido toda una postura epistemológica ante la arquitectura, la base de eso, y trabajar mucho con las comunidades, y también, él ya también es doctor, el doctor Javier Hernández Alpizar, que también está de aquí, nos suelen ayudar también en esta situación. Él es filósofo de origen y tiene la maestría y el doctorado que hizo conmigo en arquitectura también de una gran brillantez. Y otro compañero que es inclusive asistente mío, que ¿cómo se llama? Que trabaja conmigo, que es, ¿cómo se llama ahí? Ulises Castañeda, maestro de arquitectura. Él es psicólogo de profesión, también ellos me ayudaron muchísimo, inclusive en mi tesis, gran parte de la tesis, en la parte sobre todo conceptual de la historia de la modernidad y todo, de la cuestión filosófica y todo, me ayudaron muchísimo porque, por ejemplo, José también estudió antropología, entonces tienen esta conformación de diferentes visiones de lo que es, ¿no?, ahora lo que se llamaría la transdisciplina, ¿no? Sí. ¿Y qué arquitecto admira usted o ha admirado más? Nacional, internacional. Pues algunos no muy conocidos, porque yo, digamos, ¿cómo se llama? Bueno, en primer lugar, admiré a un arquitecto que fue mi maestro, también, que es John Turner, que es un arquitecto inglés que se va a vivir 7 años al Perú y que escribe sobre el poblamiento popular y nos descubre toda una serie de cosas. Él va a hacer 2 libros, uno que se llama, primero que se llama Freedom to Build, o sea, la libertad de construir, ¿no?, y otro que va a llamarse Todo el poder para los usuarios, ¿no? Entonces él nos va a plantear toda esta cuestión de entender este fenómeno que no se entendía en la arquitectura mucho, ¿no?, en los años 70, que es una de las gentes que más aprecio. 2 compañeros norteamericanos que con ellos tuvimos en los años 70 una relación muy importante sobre una propuesta de diseño participativo, que son Michael Payato, con el cual sigo teniendo una relación importante, Hanno Weber, que van a proponer toda una manera de hacer arquitectura que hemos llamado generación de opciones. Nosotros vamos a tener 2 cursos con ellos en el proceso de autogobierno, en cursos de verano, y se va a construir una propuesta que seguimos trabajando en ella, ¿no?, en esa situación, ¿no? También tuve la oportunidad de conocer a John Habraken, que es la idea de los soportes, que también es muy importante, holandés, lo conocí, aunque personalmente lo vi algunas veces y platiqué algunas veces y discutí algunas veces, no tuve mayor, pero sí conocimiento mucho de uno de sus alumnos, que es compañero nuestro, que es profesor en la UAM Metropolitana, un arquitecto muy dedicado también al diseño participativo, Jorge Andrade, ¿no?, también que vino a trabajar con nosotros en las ONGs, y bueno, también esa es una
una de las personas que me parecen muy significativas. Aunque no lo conocí a algunas de sus gentes, a Christopher Alexander, ¿no? Me parece también un tipo clave. Y tuve oportunidad también de conocer a Lucian Kroll, que lo llamaban el arquitecto anarquista en Europa, y él también hablaba digamos, de generar el caos para poder todo hacer una cosa. Él introduce el caos, introduce toda una serie de cosas que ahora como que los arquitectos quieren descubrir de todo esto el pensamiento complejo, que esto ya se venía trabajando hace ya un tiempo, ¿no? Quizás serían uno de los arquitectos que yo considero. ¿Y cuál de sus trabajos, de sus obras es la que más le ha gustado? Bueno, en primer lugar yo tendría que aclarar una cuestión. Yo a los años 70 tuve la gran suerte de conocer a un grupo que se llamaba COPEBI, Centro Operacional de Bien de Poblamiento, con un grupo de arquitectos que también respeto muchísimo, que faltaría uno quizás decir Enrique Ortiz, con el cual he trabajado toda la vida. Enrique es un gran personaje, con él he aprendido esa sencillez, esa capacidad de decir tantas cosas, esa humildad, esa profundidad de su pensamiento. Luis López Llera, recientemente muerto, también otro gran arquitecto, aunque él dedicado mucho más a la promoción popular, pero un tipo genial en muchos sentidos, y que construyeron una visión diferente de la arquitectura, ¿no? Que ahora hemos llamado producción social del hábitat, de la vivienda, y que empezamos a trabajar con las comunidades, ¿no? Siempre trabajamos con los grupos de menos ingresos, y pues empezamos a trabajar, a construir toda esta relación directa con las comunidades, apoyar a las comunidades, asesorar a las comunidades, romper toda la idea que los arquitectos íbamos a resolverles, no les resolvíamos nada, muchas veces creábamos problemas, ¿no? Sino más bien cómo podíamos trabajar junto con ellos en construir nuevos procesos, la participación como un eje fundamental, la organización de ellos también como eje clave, y eso lo hice en los años 70 y lo combiné junto en el proceso de autogobierno, como aquí en la misma facultad, pero además con ellos aprendimos también a investigar, cosa que generalmente no hacen los arquitectos. Muy poco se dedica a la investigación, sobre todo a la investigación de los procesos, de procesos integrales, de cómo se produce la arquitectura, en este caso, cómo se produce la arquitectura popular, ¿no? El fenómeno del poblamiento y la vivienda popular, como la llamamos nosotros, a diferencia de urbanización, que es un término muy feo, ¿cómo podemos llamarlo? Pues es como frío, ¿no? El verdadero proceso que nosotros hacemos seres humanos es poblar. Poblamos el territorio, eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces así lo hicimos y empezamos a empezamos a escribir mucho, empezamos a investigar, hicimos una primera investigación latinoamericana sobre la producción social del hábitat, 8 países latinoamericanos, también las redes latinoamericanas, también empezamos a hacer esto. Bueno, y empezamos a trabajar también mucho en los mismos procesos de trabajo con las comunidades, ¿no? Y pues yo participé en muchos de ellos, ¿no? De diferente manera, no siempre directamente diseñando, ¿no? Pero sí metiéndome en los diseños un poco como coordinador o con muchos compañeros. Siempre la obra de arquitectura es una obra de muchos, ¿no? Y hemos hecho cosas muy significativas como la cooperativa Palo Alto de los años 73, que sigue todavía existiendo de alguna manera, que todavía se autogobierna de alguna manera. Hicimos muchos proyectos digamos, varias cooperativas en el centro de la ciudad, que inclusive después siguieron en el sismo del 85, hicimos varias cosas con ellas, de vivienda progresiva en las zonas centrales, ¿no? Con Jorge Andrade participamos también en el proceso de hacer la cooperativa Guerrero, que es el primer proceso de lo que hicimos con la teoría de Habraken de lote en altura en zonas centrales, lo que después, 40 años después, le dan un premio a, ¿cómo se llama?, Aravena, por hacer una cosa muy descafeinada, que es lo que... Pero los arquitectos ven forma, ven edificio, no ven mucho el fondo de las cosas. Entonces, sino ellos se van mucho porque esta es una escuela que enseña objetos, pero no habla de los sujetos, ¿no? Decía otro gran arquitecto, Giancarlo De Carlo, italiano, pionero del diseño participativo, que la cuestión de los usuarios era un poco molesto para los arquitectos, les estorba el asunto, ¿no? Lo que es muy grave, ¿no? Porque la arquitectura no es de los arquitectos, la arquitectura es de la gente, ¿no? Y es para la gente, no para los arquitectos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cuestión que está ahí presente, ¿no? Pero aquí les enseñamos que la arquitectura es para los arquitectos, ¿no? Y lo más grave es que los compañeros estudiantes se lo creen, ¿no? Porque muchas veces no traen una preparación crítica, ¿no? Un pensamiento crítico,
un pensamiento social, un pensamiento, en fin, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, como digo, la arquitectura es muchas cosas y no aprenden que la arquitectura tiene que ver con todo eso, ¿no? De alguna manera. Algunos han dicho que la arquitectura podía ser una rama de la economía. Otros dicen que podía ser una rama de la antropología, que no estaría mal, que primero fueran antropólogos y después arquitectos. Podrían tener mayor noción de lo que hacen. En fin, ahora otros dicen que más bien sería una rama de la ecología, ¿no? Entonces, posiblemente en ese tipo de cuestiones, ¿no? En fin, nosotros hemos mencionado de un fenómeno que llamamos construcción social de lo espacial habitable, que es el verdadero fenómeno que engloba lo territorial, lo que llamamos urbano, la arquitectónica, todo lo que son las aldeas, pueblos y ciudades. Es decir, todo ese fenómeno que nos permite entenderlo como fenómeno, no como un acto material neutro que no tiene que ver con las determinaciones económicas, políticas, sociales, culturales, jurídicas, que siempre intervienen cuando se hace la arquitectura. No se puede hacer arquitectura sin tener que ver con eso, ¿no? Entonces, aquí les enseñan como si la arquitectura fuera neutra, como si fuera un objeto de voluntad. Yo propongo mi proyecto fuera de la realidad, ¿no? En un momento dado, ¿no? Cuando yo doy clases de la especialidad de vivienda y les enseñamos diseño participativo, me dicen: oye, arquitecto, ¿y por qué no nos enseñaron en la escuela que uno tiene que oír a los usuarios y entender a los usuarios? No me pregunten a mí, pregunten a sus maestros que no se los enseñaron, ¿no? Ellos creen en otra cosa. Bueno, pues ustedes tienen que tener la capacidad de tener, bueno, ese sería un poco lo que nosotros hemos hecho. Y de las obras, bueno, tenemos algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, hicimos un proyecto que se llama Canal Nacional, lo hicimos en fines de los años 90, que es una experiencia muy notoria, ganó un premio latinoamericano a la vivienda progresiva, porque es una propuesta que tiene una alta densidad en zonas periféricas de ese momento, con vivienda unifamiliar agrupada, con la cual logramos tener una densidad de 750 habitantes por hectárea o 150 viviendas por hectárea iniciales, que finalmente, como se vuelven familias, que se meten más familias y todo, llegó a 4 o 5 pisos, empezó de 2, se subió a 3, 4 pisos, viviendas familiares agrupadas, con esa densidad, que tiene la misma densidad que Noralco de Tlatelolco. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué se hacen cosas con Noralco de Tlatelolco, que ha sido una aberración completa, un gran problema para la ciudad, una serie de cosas muy grave? En cambio, ¿por qué no hacemos cosas? ¿Por qué? Pues porque no hay relación con la gente, ¿no? Los arquitectos inventamos la arquitectura, y la arquitectura no se inventa, no es un invento, ¿no? Eso es una falacia que les hacen creer, ¿no? La arquitectura se crea entre todos los actores, ¿no? Entre todas las demandas reales, ¿no? Sí. Nosotros no demandamos la arquitectura. Y dentro de ellos, esos actores, está quien lo va a habitar. Fundamentalmente quien lo va a habitar, claro. Sí. El que lo va a habitar es el que realmente lo habita, ¿no? Así es, sí. El que lo ve a ver, ¿no? Inclusive ahora que está muy de moda la habitabilidad. La habitabilidad no se puede diseñar. La habitabilidad no se puede diseñar, eso no se puede diseñar. ¿Por qué? Porque la habitabilidad es la relación que tenemos nosotros con lo espacio, con lo construido. Por ejemplo, aquí estamos teniendo un acto de habitabilidad de enseñanza. Esto se puede modificar y puede ser un dormitorio, puede ser un laboratorio, puede ser una fábrica, este mismo espacio. Entonces, el espacio no tiene determinaciones absolutas, ¿no? En un momento dado. Entonces, solamente la relación que establecemos con él es la habitabilidad. El que sea habitable, eso sí es importante. Nosotros hacemos espacios habitables. Si esto tuviera un techo de 1,50, pues sería muy poco habitable o no habitable, ¿no? O si no tuviera luz. Entonces, nosotros podemos trabajar en lo habitable, pero no podemos trabajar en la habitabilidad. No podemos. No, teóricamente. Otros pueden decir que sí. Tengo una discusión inclusive con sociólogos con respecto a esta cuestión, pero bueno, es parte de la discusión, decir qué entendemos por las cosas, cuáles son los términos que nos permiten trabajar. Entonces nosotros hemos trabajado fundamentalmente el diseño participativo, es decir, la arquitectura y el diseño participativo, es decir, hecha con los demás, no para los demás como se enseña, o como hace el Star System que diseña contra los demás. Sí. Porque ellos son capaces de hacer una cantidad de edificios que pues medio sirven o no sirven, ¿no? En un momento dado. No les voy a saber que de las 20 casas que los libros de arquitectura sacaban como las mejores casas del siglo XX, pues 15 estaban deshabitadas por muchos problemas para sus habitantes, ¿no? Entonces, y muy bonitas, todos los que se los caía la baba y todo, pero se trata de habitar, no se trata de hacer escultura
ni hacer arte, hacer pintura, eso que la hagan, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos arquitectos que, no queriendo ser artistas realmente, se esconden en una profesión que les va a dar vida y dinero, en lugar de estar como los artistas sufriendo para poder tener una posición, ¿no? Entonces se esconden en esta cuestión, en este asunto, ¿no? Bueno, ese es el asunto. Lo cual no quiere decir que se pueda llegar a ser, digamos, la gran arquitectura es una arquitectura de arte, sí, pero es una arquitectura de excepción. No es la... ¿Ya cuántos años dando clases, Arqui? 57. 57 años. ¿Sí? Y aquí estamos ahora. Muchos alumnos han pasado en esas aulas. Nosotros lo recordamos mucho, esas clases, que conjuntamente con el arquitecto Miguel Hierro. Claro, también, sí, estábamos siempre ahí conjuntamente, ¿no? Y en conjunto aquí en el taller Maxeto, ¿no? ¿Ha dado en otros talleres? No. Bueno, en realidad he estado en 3, ¿no? Estuve en lo que es ahorita generalmente el taller 3, ¿no? Que era, digamos, el primer taller donde yo estuve dando clases, ¿no? Que fue antes del autogobierno. En el autogobierno empecé a dar clases en el 11, que ahora es ¿cómo se llama? Yo lo formé, el 11, junto con Germinal Pérez Plaja, que está aquí abajo, en el DUC, ahora. Y después de eso emigré a en el año 80. O sea, en el año 80 estoy aquí en el taller Maxeto. Muy bien. Arqui, por último, ¿qué consejos les daría a las nuevas generaciones, a sus alumnos que ahorita están estudiando arquitectura? Bueno, yo creo que el primer consejo es que se conviertan, antes que otra cosa, en seres humanos básicos, ¿no? Que tienen que ser seres humanos críticos, fundamentalmente, que tienen que estar abiertos al conocimiento en todas sus modalidades, ¿no? Y yo les buscaría, en caso especialmente de arquitectura, que hagan una reflexión muy seria para pensar qué es eso de la arquitectura, para qué sirve, quién la hace, qué ha sucedido, porque es que se hace cierta arquitectura y no se hace cierta otra arquitectura, ¿no? Y la gran pregunta, ¿por qué los arquitectos solamente trabajamos en el caso mexicano para el 30% de la población y para el otro 30% casi no trabajamos por diferentes razones, de ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces esto yo creo que hay que preguntarse, ¿no? Yo hay una cosa que siempre les pregunto, el Infonavit hizo unos conjuntos habitacionales, como los primeros, en que se los dio a los ingresos 1 o 3, el 80%. De esa gente, el 80% vendió su vivienda, que le dieron de departamento, en un conjunto habitacional, que hasta premios había tenido, y la gente se fue a comprar un terrenito, a hacerse una casa a su gusto. Pregúntense los arquitectos por qué sucede esto, ¿no? Yo digo, los arquitectos que están entrenados tradicionalmente son peligrosos y van a los barrios, porque quieren ir a darle soluciones a la gente no necesita soluciones, a trabajar soluciones con ellos. Lo que ellos aprendieron es que tratan de introducirles todo el pensamiento formal dentro de eso, que no es así. Entonces no sirven para otros campos de la producción, tienen que abrirse. Entonces yo les diría que abran, estudien, entiendan todas las arquitecturas, las muchas arquitecturas que hay, ¿no? Que tienen lógicas de producción diferentes, actores diferentes y que no se pueden medir igual, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que les daría el consejo, que les diría, que vean eso, ¿no? Que vean otros autores, que ya no vean tanto Archidale, no tantas imágenes, sino lean, que reflexionen, a arquitectos críticos de pensamiento crítico, ¿no? Pues muchas gracias, Arqui, de verdad. Pues te agradezco mucho. ¿No? Yo soy el agradecido después de tanto tiempo, tenía mucho tiempo que no lo veía, la gente me estaba pidiendo esta entrevista y muchas gracias por habérmela concedido. Bueno, aquí está, muchas gracias, muy amables, de veras. Bueno, esperemos comunicarnos bien con la gente, ¿no? Siempre tenemos un pensamiento un poco diferente, a veces radical de las otras cosas, pero bueno, pues es una manera que nos ha llevado este trabajo con... Pues muchas gracias, no olviden suscribirse al canal, aquí está esta gran entrevista con este gran arquitecto, hoy doctor. Muchas gracias, Arqui. Muchas gracias, Hasta luego, cuídense.